te entregaste por completo, lo diste todo, y aún así, un día tu hijo se alejó. Sé que esas palabras pueden doler, pero quizás resuenen con lo más profundo de tu corazón. Has estado ahí desde el primer momento, sosteniendo su mano, celebrando sus triunfos y llorando en silencio sus caídas. Entonces, ¿por qué ahora te sientes como una extraña en su vida? Es inevitable que las dudas te hayan rondado. ¿En qué momento cambió todo? ¿Qué hice mal? ¿Por qué ya no llama? ¿Por qué cada palabra que intento decir tropieza con un muro de silencio? Es un dolor que muchas madres comparten, pero pocas expresan, como si admitirlo fuera una especie de derrota emocional. Hoy quiero detenerme contigo, mirarte a los ojos y trazar un camino que tal vez pueda aliviar esta herida que no se ve. Tal vez no hiciste nada mal. Tal vez simplemente las complejidades de la vida y del amor materno han creado un espacio necesario, pero doloroso. No estás sola en este viaje, y quiero invitarte a reflexionar junto a mí. Estas 7 razones no son una condena ni una lista de errores. Son una oportunidad para entender, para sanar y quizás para volver a conectar. El distanciamiento de un hijo nunca será sencillo de comprender para una madre. Sin embargo, quiero invitarte a plantear una perspectiva diferente. A veces, ese alejamiento no es un acto de rechazo ni de ingratitud, sino una búsqueda que surge desde las profundidades de su ser. La vida, con sus implacables desafíos, nos enfrenta a momentos en los que necesitamos protegernos, incluso de aquello que amamos más. Tu hijo, al distanciarse, pudo haber intentado encontrar un lugar donde respirar, donde reorganizar las piezas de sus propias heridas o donde redefinir las partes de su identidad que le resultaban confusas. No lo mires como un castigo hacia ti, porque no lo es. El amor no desaparece de un día para otro, simplemente se expresa de formas que a veces no comprendemos. En muchos casos, lo que vemos como un muro es, en realidad, una armadura que su alma necesita mientras lucha consigo mismo. La ausencia puede ser una señal de cambio y evolución, un espacio no de abandono, sino de resguardo y reconstrucción. Y es desde este entendimiento que quiero que caminemos juntas. Hablemos de esas 7 razones que podrían explicar el silencio, no para buscar culpables, sino para abrir puertas hacia la compasión, la comprensión y el amor renovado. A veces, lo más difícil de comprender es que el amor no siempre significa cercanía constante. Tu hijo, al distanciarse, quizás estaba buscando algo que no sabía cómo explicarte. Asimismo, desde pequeño supe que le entregaste todo. No obstante, es posible que en algún punto él comenzara a sentir que las expectativas, los deseos o incluso el profundo amor que le ofrecías se convirtieron en un peso que necesitaba soltar, aunque fuera por un momento. No porque no agradeciera lo que hacías por él, sino porque le resultaba complicado distinguir dónde terminaban tus deseos para él y dónde empezaban los suyos. Imagínalo por un instante. Es como un pájaro criado con cuidado en un nido acogedor. Mientras está bajo tus alas, se siente protegido, amado, seguro. Pero llega un día en que ese nido, aunque cálido, comienza a sentirse pequeño. Su corazón le dice que debe alzar el vuelo, no porque quiera alejarse de ti, sino porque algo dentro de él anhela descubrir quién es fuera de tu sombra. El distanciamiento de un hijo no siempre es un acto de rebeldía, muchas veces es un acto de valentía. Separarse implica enfrentar miedos y redefinir lo que significa ser él mismo. Sé que no es sencillo para ti verlo desde esta perspectiva, no porque no lo entiendas, sino porque amar profundamente significa también desear proteger incondicionalmente. Sin embargo, proteger a veces puede asfixiar, aunque nunca haya sido tu intención hacerlo. Y para él, generar distancia fue quizás una forma de respirar, una pausa para poder acallarse a sí mismo, para reconocerse sin la sensación de estar incumpliendo contigo ni decepcionándote. Ese espacio que él buscó no señala rechazo hacia ti,
sino hacia una versión de su vida donde él aún no tenía el control total. En esta etapa, el equilibrio entre amor y autonomía es frágil. Tu hijo pudo haberse sentido atrapado en el deseo de cumplir tus expectativas al mismo tiempo que luchaba por construir las suyas. ¿Cómo ser tu motivo de orgullo y, al mismo tiempo, ser quien realmente quieres ser? Ese dilema puede desgarrar internamente a cualquiera. A veces, alejarse es la única salida para resolver el conflicto entre lo que siente que debe y lo que realmente quiere. No hay culpables en este proceso, solo dos seres humanos enfrentándose desde distintas trincheras a sus propios límites emocionales. El espacio que tu hijo pudo haber necesitado no invalida todo lo que hiciste por él. Tu esfuerzo, sacrificios y amor siguen presentes en su esencia, aunque no siempre lo puedas percibir. A través de ese distanciamiento, él está, aunque tal ты сам станешь мягче. Твои мысли станут чище, твои сны светлее, и если на следующий день ты проснешься без тревоги, без усталости, с легкостью, которую не объяснишь, ты поймешь, твой дом стал крепостью, не из кирпича, а из твоего намерения. И теперь, даже если кто-то принесет тебе подарок, но с дурной мыслью, он не войдет, он не сможет зацепиться, он не найдет, за что держаться, потому что в этом доме уже есть хозяин не по документам, а по духу. Ты, и в последней части я скажу тебе, как стать не просто хозяином, а хранителем, тем, чье присутствие меняет воздух, тем, при ком даже зло опускает глаза. И вот мы здесь, в самой глубине, в самом сердце пути ты прошел, шла много. Ты услышал то, от чего другие отворачиваются, ты посмотрела на вещи, которые прятались в углах, в шкафах, в подарках, в молчании, и теперь тебе не нужно больше спрашивать, что делать, как защититься, кого бояться. Теперь ты знаешь, не вещи держат власть, а ты сам отдаешь ее или отказываешь. И я скажу тебе последнее, не как наставник, не как старец, а как тот, кто когда-то тоже стоял в дверях своего дома, не зная, кто я и почему все вокруг меняет цвет. Запомни, ты хранительница своего пространства, ни свеча, ни вода не оберег. Ты сам, твой голос — это заклинание, твои мысли — это двери. Твое намерение — это броня, если ты вошел в дом, и в тебе есть свет. Никто не сможет остаться там во тьме, если ты легла спать. И внутри тебя мир, никто не доберется до тебя через сон, если ты держишь вещь и не позволяешь ей влиять. Она становится просто вещью. Ты больше не боишься подарков, потому что ты видишь их насквозь. Ты больше не боишься чужой энергии, потому что ты умеешь очищать. Ты больше не боишься тишины, потому что в ней ты сам, и дом твой теперь не просто стены. Он то продолжение твоей души. Пусть в нем будет свет, пусть в нем будет доброта, пусть в нем звучит смех, и даже слезы пусть будут чистыми. Если ты услышишь стук, прежде чем открыть, спроси себя, что я впускаю, что я приглашаю, что я разрешаю остаться, и если чувствуешь не твое, скажи спокойно. Здесь мой свет, а чужой пусть ищет свой путь, и все будет правильно, все будет как должно быть. Теперь ты знаешь, и этого достаточно. Ve sin saberlo, reafirmando la base que tú construiste para él, un lugar seguro desde donde emprender su vuelo, incluso si implica trazar nuevas rutas lejos de ti por un tiempo. Por eso, te pido que no interpretes su distancia como un adiós permanente. Comprender que él necesitaba espacio para encontrar su identidad puede ser el primer paso para sanar esa herida en ti. No lo rechazaste y él tampoco te rechazó. Entiéndelo así. Cada centímetro que se aleja no es un acto de desamor, sino de búsqueda. Una búsqueda que, gracias a ti, tuvo el valor de emprender. Muchas veces, en la relación entre una madre y su hijo, el acto de comunicar no radica solo en el hablar,
sino en el arte profundo de escuchar. Es posible que en algún momento, sin que siquiera lo notaras, la comunicación entre tú y él comenzó a tambalearse, no por falta de amor, sino por desajustes emocionales que ninguno de los dos sabía cómo expresar. Al compartir tus pensamientos, tus preocupaciones e incluso tus advertencias, es posible que en algún punto él haya sentido que había más espacio para lo que tú necesitabas decir que para lo que él necesitaba expresar. No porque no quisieras escuchar, sino porque a veces el amor maternal toma formas tan protectoras que, sin darnos cuenta, llenamos todos los silencios aún antes de que el otro pueda hablar. Puedo imaginarte tratando de descifrar sus gestos silenciosos, esforzándote por adivinar qué ocurre en su cabeza, llenando los vacíos con consejos, advertencias o deseos que, desde tu perspectiva, nacieron del lugar más puro de tu corazón. Sin embargo, desde su perspectiva, tal vez comenzó a sentir que cada palabra suya se ahogaba bajo el peso de tus palabras, como si no quedara espacio suficiente para que sus ideas, dudas o sentimientos florecieran. Quizás él necesitaba simplemente ser escuchado, sin juicio, sin directrices, sin soluciones inmediatas. Solo escuchado. Y no porque no valorara lo que le decías, sino porque en esa etapa de su vida, lo que más ansiaba era encontrar su propia voz, sin que ésta sintiera que debía competir con la tuya. Hay algo que a menudo se pasa por alto. La escucha verdadera implica un silencio activo, ese momento en el que uno no solo oye, sino que valida, que se abre completamente al otro, sin intentar controlar o redirigir el rumbo de la conversación. Cuando un hijo percibe que no tiene ese espacio, que lo que siente o piensa será analizado, corregido o invalidado, puede que opte por callarse, por protegerse, por ocultarse, no por falta de confianza, sino por miedo a no ser comprendido. Así, el silencio se convierte en su refugio, un modo de evitar confrontaciones que lo desgasten emocionalmente. Y lo que para ti puede haber parecido distancia o frialdad, para él era una manera de conservar algo de su intimidad emocional, algo suyo, que no sintiera expuesto ni condicionado. Tampoco olvidemos que las palabras no son la única forma de comunicar. Hay una esfera emocional de gestos, actitudes y percepciones que también juega un papel importante. Tal vez en ciertos momentos él percibió una sobreprotección constante, una presencia vigilante que, aunque bien intencionada, podía haberse sentido como una barrera a su independencia emocional. Amarlo de manera tan absoluta llevó, quizás, sin que te dieras cuenta, a estar demasiado presente en cada rincón de su vida, hasta el punto en que él sintió la necesidad de establecer límites. Y esos límites, aunque saludables y necesarios para su desarrollo, pudieron interpretarse por ti como frialdad o rechazo. Pero no lo eran. Sé que esto puede sonar doloroso, porque el amor de una madre nunca nace con la intención de invadir ni de imponer. Y sin embargo, el amor, en su forma más desbordante, tiene el poder de convertirse en algo casi abrumador. Cuando tu hijo percibía dicha intensidad, es posible que fuera incapaz de verbalizarlo. No sabría cómo decirte que necesitaba más margen para equivocarse, para decidir, para incluso contradecir. Y es tanto este conflicto interno, ese deseo de mantener el vínculo contigo, pero también de preservar su espacio, lo que pudo llevarlo a un alejamiento que, a ti, te resulta desconcertante. Por eso, te invito a mirar este silencio no como un muro, sino como un puente que está en proceso de construcción. Reflexiona sobre esos momentos compartidos y trata de recordar si sentiste alguna vez que él quería hablar y no lo hizo, si percibiste alguna incomodidad en su mirada, alguna pausa en sus palabras que podría haber sido una invitación a escuchar más y hablar menos. Porque en última instancia, sanar esa comunicación desigual no se trata de asignar culpas ni de lamentarse,
sino de identificar oportunidades para dejar espacios abiertos, para demostrarle, no con palabras, sino con actos, que siempre tendrá un lugar seguro donde ser él mismo, sin interrupciones. El corazón humano es un espacio frágil donde las emociones pueden permanecer ocultas, a veces por años, como si fueran susurros que no encuentran. El valor de convertirse en palabras. Es posible que, con el paso del tiempo, entre tú y tu hijo se hayan acumulado sentimientos que nunca se expresaron, pequeños desacuerdos que se silenciaron, momentos de dolor que ambos decidieron ignorar, o incluso actos de amor que, al no ser exteriorizados, quedaron suspendidos en una especie de vacío emocional. Estas emociones no expresadas pueden ser como gotas que, sin darnos cuenta, llenan un vaso que un día se desborda. Quizás hubo ocasiones en las que tu hijo sintió tristeza, frustración o incluso enojo, pero decidió guardarlo para sí mismo. Tal vez creyó que expresar sus sentimientos podría decepcionarte, hacerte daño o simplemente no ser comprendido. ¿Cuántas veces preferimos callar para evitar conflictos, aunque ese silencio termine por convertirse en un peso? En esa decisión de callar, él pudo haber sentido que era más fácil distanciarse emocionalmente que enfrentar esas conversaciones difíciles, aquellas que pueden causar incomodidad pero que también liberan. Por otro lado, también están esos momentos en que el amor, por más puro que sea, no se manifiesta de forma explícita. Es posible que tú, en tu intención de demostrarle constante cariño y cuidado, no siempre lograses hacerlo de la manera que él necesitaba. Quizá hubo abrazos que no llegaron, palabras que no se dijeron, o días en los que la cotidianidad simplemente no dio espacio a esa conexión profunda que su corazón anhelaba. No era porque no lo amaras, sino porque la vida, en su complejidad, a menudo nos empuja a concentrarnos en las responsabilidades antes que en los sentimientos. Pero para un hijo, especialmente en su juventud, esas ausencias emocionales pueden sentirse como una distancia que no sabe cómo interpretar. A medida que crecen, muchos hijos enfrentan conflictos internos que no saben cómo manejar. Pueden sentir una mezcla de amor y resentimiento hacia sus padres, amor por todo lo que han hecho por ellos, pero también resentimiento por aquello que no les dijeron, no les mostraron o incluso no les permitieron sentir. Este resentimiento, al no ser externalizado, se transforma en un nudo que, con el tiempo, puede endurecerse. Y en lugar de buscar soluciones, de enfrentar ese nudo, el hijo puede elegir el camino del silencio y la distancia como una forma de protegerse a sí mismo. Para una madre, entender este proceso puede ser profundamente doloroso. Es difícil aceptar que, a pesar de tus mejores intenciones, haya sentimientos no consolidados en su corazón. Pero es importante recordar que este dolor no es una condena, sino una oportunidad. Reconocer que pudo haber emociones no expresadas entre ustedes no significa cargar con una culpa infinita, sino abrirse a la posibilidad de crear un nuevo espacio donde esas emociones puedan salir a la luz, donde puedan ser comprendidas y sanadas. Toda relación, incluso la más especial, como la de una madre y su hijo, está sujeta a las limitaciones humanas. A veces, no nos damos cuenta de que el amor, cuando no se verbaliza o no se manifiesta, puede ser malinterpretado. Por eso te animo a no ver estas emociones acumuladas como un rencor insalvable, sino como una invitación a reconstruir el puente entre ustedes. Es posible que tu hijo todavía no sepa cómo expresar lo que siente, pero tú, con tu generosidad y tu capacidad de amar, puedes dar el primer paso al escuchar, sin juicios ni expectativas, aquello que él lleva dentro, aunque aún no tenga las palabras para decirlo. A veces, los seres que más amamos llevan dentro de sí heridas que no sabemos que existen. Tu hijo no es la excepción. Al crecer, cada uno de nosotros se enfrenta a experiencias que dejan marcas, algunas tan sutiles
que apenas las notamos, mientras que otras se clavan profundamente en nuestro ser. Esas heridas, esas inseguridades que tal vez ni él mismo sepa nombrar, pueden ser las que, en parte, contribuyeron a su necesidad de alejarse. Pero quiero que recuerdes algo crucial. Esas marcas no surgieron porque tú fallaras como madre, sino porque la vida, en su complejidad, nos toca a todos de maneras distintas. Tu hijo, como cualquier ser humano, vivió momentos de fragilidad, de vulnerabilidad, momentos que quizás no compartió contigo, no porque no te amara, sino porque ni siquiera él sabía cómo enfrentarlos. Algunas de estas heridas pudieron haber sido el resultado de situaciones externas, como la presión social, las decepciones en amistades o relaciones, la incertidumbre de no saber quién es o quién quiere ser. Otras pudieron nacer en dinámicas familiares, no porque tú lo lastimaras, sino porque cada uno de nosotros percibe el amor de maneras distintas. Desde sus ojos, algo tan pequeño como una palabra no dicha o un gesto mal interpretado pudo convertirse en una espina que marcara su corazón. Imagina por un momento a tu hijo como un niño que enfrentó un mundo desconocido, con miedos y expectativas, que muchas veces ni siquiera se atrevió a expresar. Quizás hubo ocasiones donde quiso llorar, pero no sabía si debía ser fuerte por ti o por él mismo. Tal vez experimentó momentos en los que sintió que debía demostrar algo, un logro, una fortaleza, una independencia, y en ese proceso se perdió un poco a sí mismo. Esas emociones no elaboradas, esas dudas, pudieron alimentarse con el tiempo hasta transformarse en un peso invisible sobre sus hombros. Desde tu perspectiva, lo viste crecer, llegar a metas, enfrentar obstáculos, y estuviste ahí en cada paso. Pero es posible que desde su interior él sintiera que había luchas que no podía compartir, heridas que no sabía si tú podrías comprender. No porque dudara de tu amor, sino porque muchos de nosotros, en nuestra fragilidad humana, optamos por cargar nuestras penas en silencio, temiendo que al exponerlas se agranden o compliquen aún más las relaciones con quienes más queremos. Es importante que veas su distanciamiento no como un reproche hacia ti, sino como un refugio que su alma encontró para cuidar de esas heridas que, quizás, aún no sabe cómo sanar. Ese alejamiento pudo no ser una elección consciente ni dirigida hacia ti, sino un mecanismo de defensa, una pausa necesaria, mientras intenta resolver lo que ni él mismo entiende del todo. Y aunque sé que esto puede resultar especialmente doloroso, para ti como madre, quiero que tengas presente que esas heridas no son un reflejo de tu insuficiencia, sino del complejo camino que todos transitamos al intentar crecer, amar y ser amados. Tu hijo no está roto por ti, está enfrentando las grietas que la vida, con su inexorabilidad, deja en todos nosotros. Y aunque ahora parezca distante, vacilante, ese amor profundo que sembraste en él puede ser el puente que, en su momento, lo ayude a sanar y a regresar, no desde el silencio, sino desde una comprensión renovada. Por eso, confía en que, aunque ahora no lo vea, tu presencia sigue siendo su faro, ese punto de luz al que puede mirar cuando la oscuridad interna lo abruma. En ocasiones, el amor profundo que una madre entrega incondicionalmente puede ser percibido por el hijo con el paso del tiempo como un peso difícil de llevar. Ese amor, transformado en cuidados, en sacrificios y en esfuerzos incansables, es para ti la máxima expresión de tu vínculo con él. Sin embargo, para él, conforme crece y toma conciencia del significado de todo lo que hiciste por él, puede convertirse en una sensación de deuda emocional que no siempre sabe cómo manejar. No porque no te valore, sino porque empieza a surgir en él una confusión dolorosa. ¿Cómo ser libre sin sentir que está fallándote? La gratitud es una emoción compleja. Implica reconocer con humildad lo mucho que hemos recibido, pero también puede llevar consigo una forma velada de obligación. Para muchos hijos, ese te debo todo
que surge al comprender el esfuerzo de sus madres no es solo un agradecimiento, sino un lazo invisible que, si no se aborda con cuidado, comienza a sentirse como un nudo que les ata las alas. Cuando ese nudo se aprieta demasiado, la necesidad de romperlo puede llevarlos a huir, no porque deseen apartarse de su madre, sino porque sienten que sólo así encontrarán la independencia que necesitan para reconocerse plenamente a sí mismos. En Mitch, este sentido no se trata de rechazo ni de ingratitud. En realidad, es una lucha interna entre honrar de corazón todo lo que tú le diste y escapar del peso que representa vivir con la constante idea de que todo lo que haga debe ser una forma de corresponder a tu entrega. Ese conflicto entre querer expresarte su amor y al mismo tiempo querer ser alguien por cuenta propia, sin sentir que su vida está condicionada por tus sacrificios, puede ser enormemente confuso y doloroso para él. Recuerda que los hijos no siempre saben cómo separar la libertad de la culpa. Al tomar decisiones por un camino que tal vez no esperabas, o al buscar una vida que parezca contraria a lo que tú soñaste para él, existe en su interior una voz que le dice que te está falando. ¿Cómo puede ser libre, decidir por sí mismo y al mismo tiempo llevar la carga de lo que cree que tú esperas de él? Esa dualidad puede ser desgastante y muchas veces, alejándose, lo que busca no es distanciarse de ti, sino escapar del peso de esa sensación de deuda que nunca le pediste, pero que él experimenta como una atadura. Es fundamental distinguir entre lo que representa la deuda y lo que realmente es el amor. Tu hijo no está huyendo de ti como persona, ni de tus valores, ni de todo lo que le enseñaste. Está intentando encontrarse en un espacio donde su amor hacia ti ya no sea un motivo de conflicto interno, donde pueda vivir con la certeza de que no tiene que pagarte nada, porque el amor no se mide en obligaciones ni es una moneda de cambio. Construir esa confianza dentro de sí mismo toma tiempo, y si la distancia es el método que él ha elegido para trabajar en ella, es un proceso que requiere paciencia y comprensión. Por eso, quiero que sepas que su necesidad de libertad no significa que no te ame, tampoco que no reconozca cada paso que diste por él. Es, más bien, una búsqueda de equilibrio, un intento de vivir sin la constante carga de sentirse en falta contigo, una carga que, muchas veces, solo él mismo se impone. El amor no debería ser una cadena, y tal vez esa sea la lección más difícil que él está aprendiendo ahora. Permite que trace su camino, que cometa errores y que descubra que la verdadera libertad no implica romper los lazos de su pasado, sino aprender a vivir en paz con ellos. Tu amor está sembrado en él, y aunque ahora las palabras no fluyan o los encuentros sean escasos, el reconocimiento de todo lo que compartieron sigue latente, incluso si aún no tiene las herramientas emocionales para expresarlo con claridad. Dale el tiempo y el espacio que necesita. Verás que esa libertad que ahora pareciera alejarlos, algún día será la base para volver a reencontrarse, desde el amor, pero también desde la paz. En el viaje de la maternidad, una de las transformaciones más desafiantes es la de aprender a soltar. Mientras tu hijo crecía, tus brazos fueron su refugio y tus decisiones marcaron el camino que debía seguir. Sin embargo, como cualquier ser humano, él llegó a una etapa en la que necesitaba ser dueño de su vida, de sus elecciones, de sus errores y de sus triunfos. Aquí es donde muchas veces surge una tensión silenciosa pero profunda, la de una madre que, movida por el amor y el deseo de proteger, no logra cambiar de rol al ritmo en el que su hijo evoluciona. Puede ser que, sin darte cuenta, siguieras viendo a tu hijo como aquel niño que defendía tus manos cuando aprendía a caminar, o aquel adolescente que buscaba tus consejos para enfrentar los primeros desafíos de la vida. Pero todo ser humano, por naturaleza, ansía independencia en algún momento. Y aunque ese deseo no implica un rechazo a su origen ni a sus raíces familiares,
puede entrar en conflicto con las dinámicas establecidas cuando la relación con la madre sigue girando en torno al control, las directrices o la constante necesidad de intervenir. Quizá te resulte familiar este escenario, un intento sincero de ayudar, de prevenir que cometa errores o de guiarlo hacia lo que tú veías como las mejores decisiones. Tus palabras cargadas de experiencia y preocupación buscaban darle sabiduría y evitarle dolor. Sin embargo, desde una perspectiva distinta, él podía interpretarlo como una falta de confianza en su capacidad de decidir, en su habilidad para manejar su propia vida. Para un hijo que está en transición hacia la adultez, ser constantemente tratado como un niño puede sentirse como un freno, una posición que limita su evolución y que puede generar frustración o resentimiento. No, siempre se trata de grandes gestos. A veces es tan sutil como cuestionar sus decisiones laborales, opinar sobre la forma en que administra su tiempo o dar consejos no solicitados sobre su pareja o sus amigos. Aunque tú lo haces desde el amor, él puede sentirlo como una invasión, un recordatorio de que aún no lo ves como un igual, como un adulto autónomo y capaz de tomar las riendas de su propio destino. Y cuando un hijo siente que su madre no le concede ese reconocimiento, a menudo opta por distanciarse, no porque no la ame, sino porque necesita reafirmar su lugar como individuo. El cambio de rol de madre a compañera de camino es uno de los ajustes más complicados, pero también es esencial para preservar el respeto mutuo y fortalecer la relación a largo plazo. Este cambio implica un acto de fe, confiar en que todo lo que sembraste en él, los valores, las enseñanzas y el amor, es suficiente para que camine solo. Más que intervenir, se trata de estar presente como un pilar de apoyo silencioso, disponible, cuando él lo necesite, pero sin interferir en cada paso que decida dar. Tu hijo necesita sentirse libre para tomar sus propias decisiones, cometer errores y aprender de ellos, incluso cuando tú ya sabes cuál sería, en tu experiencia, la mejor salida. Para él, esa independencia no es un signo de falta de respeto hacia ti, sino la construcción de su identidad como adulto. Aceptar esta etapa te permitirá no solo apreciar la persona en la que se está convirtiendo, sino también liberar tus propias expectativas y abrazar una relación basada en la igualdad, más que en la tutela. Al soltar el rol de guía y protector, estarás abriendo la puerta a una nueva dinámica donde el respeto, la admiración y el amor fluyen con mayor libertad. Y al final, este cambio no te llevará a perder a tu hijo. Por el contrario, te acercará a una nueva conexión, más madura, auténtica y duradera. En el corazón del distanciamiento a menudo se esconde un deseo profundo de volver. Pero ese regreso, aunque anhelado, no siempre es sencillo. Quiero que te detengas por un momento y te pongas en los zapatos de tu hijo. Imagina que hay algo dentro de él que lo empuja hacia ti, un amor intacto que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue latiendo con fuerza. Sin embargo, al mismo tiempo, siente un nudo de inseguridades, vergüenzas o temores que lo sujetan, que le impiden dar el primer paso hacia la reconciliación. No es que no te ame, es que no sabe cómo regresar. Tu hijo puede estar cargando con sentimientos complejos, que él mismo no logra descifrar. Quizás alberga culpas por haberse alejado o por no cumplir con lo que cree que esperabas de él. Tal vez siente vergüenza por sus decisiones, por los errores que cometió, por no haber estado cerca en los momentos en que pensó que debía estarlo. Estos pensamientos se acumulan como paredes invisibles, levantándose entre ambos, y el miedo las consolida. ¿Qué sucede si regresa y siente que todo sigue siendo igual? ¿Qué pasa si su sentido de insuficiencia lo lleva a creer que no será bien recibido o que habrá reproches y juicios? A veces, ese muro no es más que un espejismo creado por sus propios temores e inseguridades, pero para él se siente tan real
que lo bloquea. Además de estas barreras internas, es posible que también lo frenen las expectativas. Tal vez teme que al acercarse no sepa cómo reconstruir la relación contigo, que no tenga las herramientas emocionales para lidiar con las conversaciones pendientes o con el peso del pasado. Es probable que en su mente el regreso haya tomado formas tan idealizadas que no se atreve a actuar porque teme fracasar. Teme no cumplir con lo que los dos merecen, y así, atrapado en esta lucha interna, va postergando un reencuentro que, en el fondo, desea con todo su ser. Por otro lado, también es importante reconocer que no todos tenemos la misma capacidad o el mismo lenguaje para hablar de nuestras emociones. Puede ser que tu hijo simplemente no sepa cómo articular lo que siente, que el camino de vuelta no se trate de gestos grandiosos ni palabras elaboradas, sino de pequeños pasos que él aún no se atreve a dar. En su interior, podría Pip estar ensayando cómo decirte que te extraña, pensando si quizás un mensaje, una visita breve o una pregunta trivial sobre tu bienestar podría ser el comienzo. Pero la idea de no ser entendido o de que el encuentro pueda avivar viejas heridas lo paraliza. Si puedes comprender que este distanciamiento no proviene de la falta de amor, sino de una herida emocional que él no sabe cómo sanar, podrás encontrar un punto de paciencia y compasión. Esto no quiere decir que debas ir tras él o presionarlo. A veces, lo que más necesita no es que lo busques, sino que le dejes ver, de forma sutil y constante, que la puerta siempre está abierta, que no hay juicio ni condiciones esperando en su regreso. Déjale entender, a su ritmo, que puede volver, con sus miedos, con sus dudas, con todo lo que es, y que será recibido con el mismo amor incondicional que marcó los inicios de su vida, porque al final, aunque la distancia sea protagonista, en este momento hay algo inquebrantable, el amor que sembraste en el centro de su ser. Ese amor, aun cuando parezca dormido, siempre será el faro que guíe su alma de vuelta a ti, cuando esté listo para cruzar el puente que las barreras internas intentaron mantener roto. Tal vez, querida madre, la lección más importante que puedas extraer de este doloroso proceso es que no todo es culpa tuya. La vida, con sus innumerables encrucijadas y desafíos, a veces nos lleva por caminos que no esperábamos ni deseábamos. Tu hijo no se alejó porque fallaste, ni porque carecieras de amor o intención. Se alejó porque somos humanos, porque a veces el amor también necesita pausas, porque la vida es un continuo aprender, desaprender y reconstruirnos. Tu amor, ese que diste sin medida, no se perdió en el silencio. Está allí, latiendo en las profundidades de su corazón, aunque ahora parezca oculto. El silencio de tu hijo no es un rechazo, sino, en muchos casos, un espacio en el que intenta entenderse y entenderte, un terreno de aprendizaje en el que busca su propia verdad. Recuerda que cada ser humano camina a su propio ritmo. El tiempo no corre igual para todos, y sanar, reencontrarse o simplemente volver a una relación más fuerte a menudo requiere un compás distinto al que desearíamos. Por eso, te invito a no rendirte, pero tampoco a apresurarte. Mantén la puerta abierta no solo de tu casa, sino también de tu corazón. Déjale saber, con gestos pequeños y constantes, que no importa cuánto pase, siempre encontraré en ti un refugio sin juicios, un amor que no caduca, y confía en esto. Cuando su corazón esté listo, cuando haya atravesado sus propias tormentas, encontrará el camino de regreso hacia ti. El amor verdadero siempre lo hace.